Bienvenidos a este episodio número 11 de esta serie que intenta motivar tu corazón para poder amar aquello que Dios ama profundamente, que es su iglesia. Para poder colaborar con Cristo en la edificación de eso que tan cercano está a su corazón. Esa novia que Él está preparando para esas bodas, esa novia que vamos edificando, vamos embelleciendo día a día para ese día final. Estamos hablando de cómo edificar la iglesia. Al principio hablamos de el testimonio celestial de la iglesia, ¿no? Edificar una casa espiritual para morada del Espíritu, para que el cielo dé testimonio y para que el cielo se haga presente acá en la tierra. Luego estuvimos hablando un poco de cómo construir ese testimonio terrenal y queremos comenzar a construir ese testimonio terrenal trabajando por algo muy profundo y muy cercano al corazón de Dios, que es la importancia de la unidad de la iglesia, algo que Jesús oró antes de ascender para que seamos uno, sus discípulos, seamos uno como en perfecta unidad, como el Padre y Él son uno. Vos fijate la dimensión de la oración, una oración que no va a quedar sin encontrar respuesta. Vos y yo somos parte de esa respuesta, de esa solución para poder trabajar por esto que está tan cercano a Dios, que es la unidad de la iglesia. Y dice que a través de esta unidad el mundo va a creer, ¿no? Y hoy el testimonio que damos es de una iglesia dividida. Por eso la importancia de dedicarnos estos episodios, tantos episodios, a trabajar por la unidad de la iglesia. Un poco la guía que seguimos es la guía que el apóstol Pablo nos dejó ahí en la carta que le escribió a los Efesios en el capítulo 4, donde habla de un proceso de unidad. Habla de ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, después habla de la unidad en el conocimiento y en la fe del Hijo de Dios, y luego habla la unidad práctica, la unidad cotidiana, esa unidad que no la puedo tener con todos los hermanos de todo el mundo, pero sí es una unidad que tengo que construir con aquellos que estamos sirviendo cotidianamente. Y este proceso de unidad no solamente está en Efesios, sino que también está en otros pasajes del apóstol Pablo, en la carta a Colosenses, ahí en el capítulo 2, en los primeros versículos del 1 al 3, Pablo da testimonio de que él está luchando, sosteniendo una gran lucha por sus discípulos, y dice para que sean consolados en sus corazones, para que sean unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Así que acá vemos el proceso, esa unidad en el corazón, esa unidad en la mente, para que podamos ser unidos en el actuar, unidos en el amor. El espíritu, el corazón, la mente y el actuar. También en 1 Corintios está este mismo proceso. Acá también ahora viene en el sentido del ruego, ¿no? Les ruego que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no haya entre ustedes divisiones, ¿no? Sino que hablen una misma cosa, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí vemos otra vez el proceso: parecer, sentir, mente y actuar. En este caso sería en la forma de hablar. Y así que estamos empeñados en esto, en trabajar en este proceso. Ahora estamos hablando un poquitito acerca de esta unidad práctica en lo cotidiano, en el actuar, y el versículo que estamos usando es que seamos unidos, que seamos un cuerpo bien unido y concertado entre sí, un cuerpo bien unido y concertado entre sí según la actividad de cada uno de esos miembros, para ir creciendo en amor. Así que en el episodio anterior hablamos de la importancia de ser un cuerpo bien unido entre sí a través de relaciones bien definidas, y ahora queremos encarar el tema de ser un cuerpo bien concertado, un cuerpo que está bien puesto de acuerdo para poder alcanzar esa misma forma de actuar
tenemos que estar bien puestos de acuerdo en aquellas cosas que vamos a hacer, un puesto de acuerdo en la tarea que vamos a hacer, y a esto se refiere la concertación. La concertación, este puesto de acuerdo en un mismo propósito, es algo indispensable para poder trabajar juntos. Surge de reconocer el gobierno de la cabeza, porque es el que define el objetivo. Surge de reconocer el gobierno de la cabeza, el gobierno de Cristo como autoridad suprema, y donde cada uno cumple su tarea y nos ponemos de acuerdo para seguir esa línea de acción. Hay concierto, el ejemplo que mejor nos viene es el concierto de una banda sinfónica, de una orquesta, donde cada instrumento toca su partitura, en su tono, en su melodía, en su nota, pero hay una batuta que es la que produce el concierto, la que produce el acuerdo para que se produzca algo armónico y bello, ¿no? No hay concertación sin esa batuta, sin ese gobierno. El gobierno nos alinea tras un propósito. Por eso la Escritura dice que una casa dividida no puede prosperar. Una casa que está dividida no puede avanzar. Es necesario que haya un gobierno en la iglesia, y ese gobierno va surgiendo de la cabeza, y la cabeza levanta, constituye autoridades, presbiterios, ministerios que gobiernan pluralmente. No es un gobierno unipersonal, sino es un gobierno plural de diferentes presbíteros, cada uno con su propio ministerio. Ahí en Efesios 4, ahí habla de que Dios constituye estos ministerios para el gobierno de la iglesia, para perfeccionar a los santos. Ese perfeccionamiento implica una capacitación para que los santos puedan servir. Esa capacitación también es un ejercicio de gobierno que Dios lo constituye para que no haya desavenencias en el cuerpo, para que se produzca esa armonía. El gobierno en ese sentido es una actitud de servicio, no es una actitud, no es función de una jerarquía, sino que alguien se dispone a gobernar para poder producir esa armonía. No es una cuestión de una jerarquía, de alguien que es puesto por encima de otros para que sea tratado de una forma diferente, sino es alguien que asume la responsabilidad de gobernar para traer paz. La responsabilidad de gobernar para traer paz. Por eso, para que haya sujeción, para que haya autoridad, tiene que haber un espíritu enseñable, tiene que haber una actitud de sujeción, una actitud de sumisión de unos con otros, aún de los que gobiernan, ¿no? Ese ejercicio de autoridad se da en esa actitud de dependencia mutua de unos con otros. Esta palabra sumisión es una palabra bastante deteriorada hoy, ¿no? Se la asocia a personas débiles que se dejan manipular, que se dejan llevar por otras, pero acá estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de personas personas sanas, firmes, con un carácter bien definido, pero que necesitan reconocer que para el crecimiento y para el desarrollo alguien tiene que tomar alguna directiva, ¿no? Alguno tiene que tomar alguna directiva. Así que acá no estamos hablando de sumisión como una característica de debilidad, de manipulación, sino una actitud voluntaria de personas creativas con carácter, que tienen capacidad para hacer las cosas, que reconocen que para que haya armonía alguien tiene que ejercitar esa responsabilidad de tomar decisiones. Eso no los hacen superiores, sino que justamente les da una capacidad mayor para poder servir. El que toma decisiones también está expuesto a la crítica, está expuesto en muchas formas, así que es una actitud
de aquel que está quebrantado, de aquel que está gobernado por el Señor, de asumir esa autoridad para poder mantener la armonía en el cuerpo. Una autoridad bien entendida produce paz, produce armonía. La falta de autoridad es la que produce anarquía. Si todos tomamos decisiones, muchas de esas decisiones van a entrar en conflicto con los demás. Así que justamente la característica del gobierno es que define y produce que cada uno sepa lo que tiene que hacer, que cada uno se complemente con otro para lo que tiene que hacer, y eso produce armonía y produce paz. La autoridad está bien definida como un principio bíblico para las situaciones que nos tocan vivir. Muchas veces se requiere tomar decisiones sobre cosas que no están definidas, situaciones que nos tocan vivir cotidianamente, y a veces hay que tomar decisiones sobre la marcha. Por eso hace falta alguien que tome esta autoridad. Jesús mismo habló de la necesidad de este gobierno y nos enseñó muy claramente el contenido, la actitud que tiene que tener esa autoridad espiritual, que tiene, y lo definió claramente, que tiene que estar hecha con una actitud de servicio y no de señorío. Ahí en Marcos 10, del 42 al 45, un buen pasaje, Jesús habla de que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellos potestad, hacen sentir el peso de su gobierno, ¿no? Pero no será así entre ustedes, dice, sino que el que quiere hacerse grande es el que tiene que primero ser el servidor, ¿no? Y esta es la actitud de estos que ejercen el gobierno, tienen que tener esa actitud de que están sirviendo, y el que entre vosotros tenga que ser el primero, tiene que ser el siervo de todos. Porque, y acá nos da el principio, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, a pesar que Él tendría todos los elementos para que así fuese, sino que vino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es la actitud que se tiene que desarrollar en aquellos que tienen que ejercer, tienen la responsabilidad de ejercer el gobierno para concertar al cuerpo, para que podamos actuar eficazmente todos en la misma dirección. Esta es la actitud de dar la vida para el servicio, para el rescate de los demás, ¿no? Y este mismo principio es tomado por el apóstol Pedro ahí en 1 Pedro 5, donde también da esta directriz clara en el versículo 2 al 4 y habla de cómo apacentar la grey de Dios. Y dice, cuidando de ella, no ejerciendo gobierno, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino trabajando con el ánimo, trabajando con un ánimo pronto. Y dice, otra vez vuelve a acotar esto, no tomando señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino procurando ser un ejemplo, procurando ser ese modelo de humildad, ese modelo de servicio que Cristo ya nos venía enseñando, ¿no? Y dice, cuando venga el príncipe de los pastores, habla de una promesa de una corona incorruptible de gloria. Así que bueno, este gobierno que decimos es un principio de reconocimiento mutuo de unos a otros. No puede ser unidireccional. Por eso habla de que los jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Vos fijate cómo habla de un gobierno, pero por otro lado dice y todos, incluyendo a los que gobiernan, sumisos unos a otros, dice revestidos de humildad. Y acá una palabra muy fuerte, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, entonces pone esto en el contexto del ejercicio del gobierno y de la importancia de, por más que haya autoridad, se da dentro de este concepto de dependencia mutua, ¿no? Ahí
cuando habla del gobierno en Efesios 5, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así que este es el tipo de autoridad que necesitamos para producir este concierto, para producir este cuerpo que trabaja unido y que se mueve unido en una misma forma. Por eso tenemos que trabajar por la humildad de los que gobiernan. En el liderazgo no es jerárquico, es funcional. Es un lugar de servicio, no un lugar de privilegio. Esto es algo que tiene que estar muy claro en todos los que sirven. Es un lugar para servir, no es un lugar para sentirte más que los demás. Por eso el modelo de autoridad que nos enseñan las Escrituras está muy relacionado con la familia, ¿no? El padre y la madre, la actitud de la madre, de amamantar, de cuidar, la actitud del padre. Ahí en 1 Tesalonicenses 2, del 6 al 12, habla de la ternura de la madre, de los dolores de parto, y habla de todo este ejercicio de autoridad como un amamantar, con ternura, y habla de los dolores de parto y de la paternidad como proveedor. Por eso necesitamos trabajar esa actitud paternal, maternal, en el ejercicio de la autoridad. No es un jefe de una empresa multinacional, sino es un padre, una madre que escucha, que provee, que apacienta, ¿no? A la grey. Porque el propósito, la característica de la Iglesia del Nuevo Testamento es el consenso, ¿no? Es ponernos de acuerdo, es lograr ese concierto, ese consenso. Es más, aún este mismo gobierno no es democrático, no es que hacemoslo porque lo que se dice la mayoría, sino que vemos que el modelo que nos dan las Escrituras es el consenso, es el ponernos de acuerdo, el ser espirituales como para que vayamos cediendo posiciones para que las decisiones las tomemos puestos de acuerdo, ¿no? Ahí en Hechos 15, este momento tan difícil para la iglesia como fue el concilio de Jerusalén, donde la iglesia sufrió la primera tentación de una división, fueron trabajando en el espíritu para poder llegar a ese consenso, y ahí en el versículo 22 dice, nos pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, a los presbíteros y a toda la iglesia. Vos fijate que el consenso es lo que el Espíritu Santo produjo. Y en el versículo 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Así que Jesús habla muchísimo, nos enseña muchísimo acerca de este ponernos de acuerdo, de este concierto que estamos hablando, de este concierto para ser, de este concierto para actuar, bajo un gobierno humilde, ponernos de acuerdo para trabajar todos en la misma dirección. Esto es parte indispensable de esa unidad que tenemos que construir en lo cotidiano. Ahí en Mateo 18, del 19 al 20, dice, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. La palabra acá, acuerdo, es la palabra sinfonía, siguiendo este concepto de musical, ¿no? De concierto. Ahora nos habla de sinfonía, ¿no? de ese ponernos de acuerdo para poder pedirle al Padre, porque si estamos de acuerdo no vamos a pedir nada que esté en contra de lo que el Padre ha deseado para nosotros. Y después dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Esa palabra congregado también es muy interesante porque es sunagó, que es puestos de acuerdo con un propósito, juntos para gobernar, puestos de acuerdo para hacer algo. Y este es lo que mejor puede definir a la iglesia, puestos de acuerdo para hacer algo. Por eso es que Dios ha establecido autoridades y hay muchos pasajes que nos hablan de las autoridades. Los podría citar algunos: Hebreos 13:17, 1 Timoteo 5:17, Tito 2:15, 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 13, 1 Corintios 16:16. Bueno, prácticamente la mayor parte de las cartas que hablan
de la vida de la iglesia habla de la importancia de las autoridades y define algunas autoridades, define los diáconos, servidores en diferentes áreas, habla de los presbíteros, que hablábamos antes, ancianos, que son los que gobiernan, cada uno con su diferente ministerio. Algunos son profetas, otros son pastores y maestros, otros son evangelistas, apóstoles, pero el gobierno está ahí. Después también habla de obispo, que es mayor entre iguales en un presbiterio, en una región, y por último de los apóstoles, que son los que le dan esa cobertura, los que van abriendo camino para la extensión de la iglesia, ¿no? Así que de esto estamos hablando, ¿no? De esta unidad práctica. Tenemos que reconocer autoridad. Esa autoridad tiene que tener estas características de humildad. Tenemos que lograr ese concierto para que no seamos un montón de personas que estamos juntas, cada uno con su propia decisión, sino que estemos puestos de acuerdo, porque es la única forma, ese concierto, ese puesto de unidos para actuar, es la única forma de que la iglesia avance y que el reino de Dios se extienda. Gracias por acompañarnos hasta acá. Que Dios les bendiga mucho. Seguimos la semana que viene.